La prisión de Meis era conocida por ser la cárcel más segura de toda Europa. Pero un hecho logró cambiar esta apreciación. El 25 de septiembre de 1983 se produjo el Gran Escape. 38 prisioneros del ejército republicano irlandés llevaron adelante la mayor fuga acontecida en Reino Unido. ¿Cómo fue que lograron huir? La fuga de la prisión de Meis tiene una relevancia histórica que se remonta a varios siglos atrás. En 1801, el Reino de Irlanda se unió con el Reino de Gran Bretaña, formando así el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En consecuencia, comenzaron a surgir campañas en Irlanda que promovían la creación de un gobierno local. Para principios del siglo XX, las divisiones políticas y religiosas comenzaron a profundizarse. Por un lado, los católicos de Irlanda buscaban librarse del dominio del Reino Unido, que era en su mayoría protestante. Y por otro lado, el grupo protestante quería continuar estando bajo el dominio británico. Entre 1919 y 1921 se produjo la Guerra de la Independencia Irlandesa. Una de sus principales consecuencias fue la división de Irlanda. La región sur se convirtió en el Estado Libre de Irlanda y para 1937 se consolidó como una nación soberana. Y la región norte pasó a estar llamada como Irlanda del Norte y siguió siendo parte del Reino Unido. Aunque los conflictos no terminaron allí. Y es que en el seno de Irlanda del Norte quedó una minoría católica que aún abogaba por la independencia del Reino Unido. Este grupo, a mediados de los 60, conformó la Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte, desde la cual denunciaba y resistía la discriminación llevada adelante por el gobierno protestante. Así fue como la tensión comenzó a escalar. Uno de los principales protagonistas de este conflicto fue el IRA, el Ejército Republicano Irlandés. Se estableció en 1919 con el objetivo de detener el dominio británico en Irlanda del Norte y mantener la República unificada. En 1969 se dividió en dos facciones. El IRA provisional comenzó a utilizar la violencia en pos de conseguir sus objetivos. En este mismo año fue que comenzó el periodo conocido como Los Problemas, en el que se enfrentaron el IRA provisional y el ejército británico, y que llevó a 30 años de enfrentamientos armados, represiones y atentados. There is no such thing as political murder, political bombing or political violence. There is only criminal murder, criminal bombing and criminal violence. Esto dio lugar a numerosas persecuciones y encarcelamientos. Uno de los escenarios principales fue la prisión de Meis. Se encontraba situada sobre una antigua base de la Fuerza Aérea Británica, a aproximadamente 20 kilómetros de Belfast, la capital de Irlanda del Norte. En 1971 comenzó a funcionar como centro de detención de los considerados terroristas y paramilitares republicanos. Todos los sospechosos de pertenecer al IRA iban a parar allí sin juicio previo. Para 1975 ya habían tenido 1.981 detenidos. El 95% de ellos eran católicos y el 5% protestantes. Esta cárcel tenía una particularidad. Fue creada a prueba de fugas. Por eso, en lugar de haber un solo bloque para encerrar a los prisioneros, había 8. Los llamaban bloque H por su forma. Eran prácticamente 8 prisiones distintas. Sus vallas tenían más de 4 metros de altura. Cada bloque estaba compuesto por una pared de hormigón de 5 metros. Y todas las puertas del complejo eran de acero y se operaban electrónicamente. Así se ganó la fama de ser la cárcel más segura de toda Europa. Al menos hasta 1983.
Ese año, varios prisioneros comenzaron a planear una fuga. El plan comenzó teniendo como protagonistas a aquellos que trabajaban en el bloque H7. Algunos limpiaban y otros asistían en la cocina o en el hospital de la cárcel. Esto les sirvió para obtener mayor acceso a los distintos lugares de la prisión, para familiarizarse con el lugar y para identificar las falencias de los sistemas de seguridad. Además, fueron construyendo una relación más estrecha con los miembros del personal de la cárcel y utilizaban este vínculo para obtener información. Así llegaron a tener acceso al Círculo. Este era el centro de control de seguridad de todas las salas del bloque. Allí fue donde comenzaron a observar cómo operaban los camiones de reparto de alimentos al entrar y salir de la prisión. A su vez, introdujeron de contrabando 6 pistolas con silenciador y varios cuchillos. Y así llegó el 25 de septiembre. Cerca de las 14:30 horas, 5 presos del IRA ingresaron al Círculo del bloque H7, haciendo de cuenta que iban a realizar sus tareas rutinarias de limpieza. Pero en lugar de eso, mostraron sus armas. Una vez asegurada esta área, entraron a cada una de las 4 alas y redujeron a todos los guardias. Tan solo en minutos lograron obtener el control completo del bloque H7. Maniataron a los oficiales y les quitaron los uniformes para ponérselos ellos y hacerse pasar por miembros de seguridad de la cárcel. Luego pasaron a la segunda parte del plan: secuestrar el camión de reparto de alimentos. A las 15:50 horas, bajo amenaza de muerte, tomaron este vehículo y le dieron al chofer las instrucciones sobre cómo debía sacarlos de la prisión. Mientras tanto, 37 miembros del IRA se subían a la parte trasera del camión. Otro, en cambio, se quedó agachado en la parte delantera, apuntando con su arma al chofer para asegurarse de que no alertara a los oficiales. Así se dirigieron hacia la salida. En el puesto de control, aquellos detenidos que tenían los uniformes de los oficiales se bajaron del camión y maniataron a los policías que allí se encontraban. Pese a que el plan estaba saliendo como esperaban, había un único problema. Les había llevado más tiempo del que habían estimado y estaban cerca del horario del cambio de turno de los oficiales. Cuando ya había varios guardias en el lugar, estos comenzaron a luchar contra los reclusos. Uno de los oficiales dio alerta a un policía que se encontraba fuera del puesto de control para que hiciera sonar una alarma. Así, la salida fue rodeada por patrulleros que obstruyeron el camino del camión. Con lo cual, los miembros del IRA comenzaron a huir a pie. Durante las primeras 24 horas, lograron recapturar a 19 de los fugitivos. 8 men arrived here in the remote Ballygowan Road sometime on Sunday evening. They came in the Mercedes car they'd stolen from outside the maze immediately after their breakout. The following morning, the men left, leaving behind them the car that they'd arrived in. But before they went, they made the family promise on a Bible that they would make no attempt to contact the police for at least 72 hours. But the family did get in touch with their clergyman. The incident, in fact, only gives the police one clue about the maze breakout, and that is the general direction in which these 8 men were heading, and that general direction is south. Quienes concretaron el escape lo hicieron ya sea porque el IRA facilitó su paso a la República de Irlanda o porque encontraron los medios para viajar a Estados Unidos con nuevas identidades. Lo concreto es que este evento fue utilizado como propaganda por el IRA por haber sido la mayor fuga acontecida en la historia de Reino Unido. Además de un muerto y varios heridos, este hecho también dejó una gran incógnita. Y es que hasta el día de hoy, a pesar de la notoriedad que ganó esta fuga, ningún miembro del IRA ha dado a conocer la información de quién les proveyó las armas que posibilitaron su escape. ¿Quién ayudó a escapar a los miembros del IRA de la prisión de Maze?
Déjanos tu comentario.